Bien, jóvenes, por lo que no había podido conectarme con ustedes, entonces vamos a hablar un poco de lo que de lo que es la Constitución política como tal. Hace 8 días habíamos hecho el ejercicio sobre qué cambios contuvo el tema de la Constitución, qué generó, qué proporcionó, qué, qué dio a la sociedad como tal. Bien, entonces hoy quería de pronto que habláramos un poco de lo que es la constitución política como tal. Bien, de entrada hay que decir que la constitución política es la carta magna, es decir, es el documento por excelencia por el cual se rige la normatividad en Colombia. Bien, esa carta fue realizada en 1991. Fue la constitución que reemplaza como tal la de 1886 y tiene un valor fundamental. Debido a todo lo que vivió Colombia durante todo el siglo XX, todo el tema de violencias, guerras, divisiones bipartidistas, la hegemonía que había entre conservador y partido liberal, pues entonces se generó un panorama bastante amplio y complejo dentro del país. De tal punto que pues en 1988 se generó una primera, digamos que una primera intención de reformar la constitución política del 86, pero fue fallida. Bien, todo esto surge en pos de un siglo bastante violento, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, el nacimiento de las FARC aquí en Colombia, el nacimiento de las guerrillas, los paramilitares, en fin, de una infinidad de cosas que en términos generales no viene a, pues, a traer mucho beneficio frente a un país. Y el de la constitución política responde a una realidad social compleja humanitaria. Por eso es llamado la constitución política de los derechos humanos. Porque en esta constitución política como tal se generan todos los procesos de garantizar derechos humanos. En donde hoy hizo parte eh, grupos representativos estudiantiles, que es como un grupo formado de toda la desmovilización que tuvo lo que era el M-19, lo que era el grupo de Quintín Lame, que era otro grupo, digamos, guerrillero, el EPL, y bueno, estos al desmovilizarse ellos, que es el grupo donde estaba Gustavo Petro, Londoño, Navarro Wolf, Lozano, bueno, en fin, todo esto es una respuesta a toda una petición de derechos. Y lo que hace toda esta gente es promulgar unas marchas en donde se trata es de que la gente salga a pedir o a gritar la necesidad de una reforma constitucional, que es por eso que nace el tema de la constitución política como tal. Bien, la constitución política se da en 1991 en el periodo del presidente César Gaviria. ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente porque son datos que implican una conexión con la historia. La respuesta de los grupos estudiantiles es una respuesta en pos de el asesinato de Luis Carlos Galán. ¿Ya? Cuando muere Galán, el país se desborda, así como cuando murió Gaitán en su tiempo. Es un desborde de muchas cosas porque la gente estaba esperando otro precursor que los terminara de llevar por otro camino. Entonces era el tipo que pensaba mucho en la humanidad, en que pensaba pues que iban a haber procesos innovadores dentro de lo que es la política colombiana, sabiendo que no existía la democracia como tal. ¿Ya? Eh, Hay que tener presente que Colombia durante mucho tiempo el presidente de turno era quien ponía sus alcaldes y sus gobernadores. No existía la elección popular, lo que nosotros llamamos democracia. A través de la constitución política se empieza a garantizar el derecho a la democracia, el derecho a la libertad, el derecho a la salud, el derecho a muchas cosas, ¿ya? Por eso se llama la constitución de los derechos humanos, porque está en pos de mejorar las condiciones de la gente.
Esta constitución va en contra de todo lo que fue la hegemonía conservadora, en donde la iglesia era la que mandaba y tenía mucho poder con los partidos políticos conservadores o el partido político conservador. Entonces, cuando sale la Constitución del 91, lo que pasa es que la iglesia pierde ese poder y se habla de la libre expresión de religión o la libre expresión de libertades, ¿ya? Que eso pareciera que estuviéramos hablando de la misma cosa, pero no. Cada quien es libre de hacer lo que se le da la gana, cada quien es libre de decidir sobre qué cree y qué experiencia de fe tener. La educación dejó estar regida en la iglesia, se dejó pues que sea entidades externas, privadas, públicas que pudieran administrar las entes educativas para que asimismo muchos pudieran hacerse beneficiarios de ellos. Bien, se genera todo un esquema, ustedes hace 8 días lo mencionaban, entonces se empiezan a formar fiscales, se forman la fiscalía, bueno, en fin, una cantidad de entidades que demandan procesos judiciales para el mejoramiento de la justicia, que en su momento todo, aunque como todo es bueno, todo es bueno, nada es desbordado en que, es que eso hoy no sirve, no, en su momento era muy bueno. La corrupción tristemente ha llevado a que mucho, hoy nosotros no pensemos y ni miremos las posibilidades de que se cumplan o que se haga justicia ante las crímenes y cantidad de cosas que puedan pasar. Bien, hay que tener en cuenta que esta constitución tiene unos pilares, habla de derechos fundamentales, habla de los derechos económicos, sociales y ambientales, habla de derechos colectivos y privados, ojo, porque todos tenemos unos derechos fundamentales propios, pero también tenemos derechos en relación con los demás, como por ejemplo con el espacio público. Todo el mundo puede estar en un espacio público, por eso por ahí salió hace unos años el tema del problema de por qué a los homosexuales o lesbianas se le tenía que prohibir estar en un espacio público. ¿Ya? Ellos son libres, son ciudadanos y pueden estar en el espacio que se les dé la gana. Protección y aplicación de los derechos es una de las prioridades dentro de la Constitución política. Hay que reconocer, pelados, que dentro de la Constitución política nosotros tenemos que hacer eco de las personas que hicieron parte de esto. Personas que son declaradas hoy por hoy, bajo las tendencias ideológicas tontas que existen, izquierdosas. Y estas personas, las izquierdosas, fueron las que pensaron en humanidad. ¿Ya? Entonces, hoy no reconocer esa parte de la historia y seguir pensando que esta gente que dice que quiere todo gratis hizo daño es una gran mentira y ustedes lo van a ver. En la tarea que les voy a dejar va a pasar precisamente eso. La tarea será como una construcción de en qué contexto se construye o se empieza a hacer la constitución política de 1931. Esa va a ser la tarea, yo la dejaré escrita en Team, ahí la planillaré. ¿Por qué? Es necesario saber bajo qué contexto, qué estaba pasando en ese momento o qué pasó para saber por qué se terminó de concretar esta constitución. Nosotros no podemos ir por el mundo creyendo que esto es un documento porque sí, ya. Entonces, qué pereza eso allí. No, es la Carta Magna. Todos los países tienen su constitución. Todos los países tienen reformas. Esta constitución política tristemente ha sido modificada y una de las últimas modificaciones fue por allá en el 2005, si no estoy mal, cuando era presidente el señor Álvaro Uribe Vélez. Ya que no se adivinan qué fue la reforma que le hizo a la Constitución. La reforma que le hace a la Constitución política del 91, allá en el 2005, el señor Uribe lo que hace es simple y llanamente que es permitir que el presidente pueda ser reelegido. Él logra hacer ese cambio dentro de la Constitución y por eso en el 2006 vuelve a ser elegido presidente de Colombia hasta el 2010. Logró lo que quería, que era seguir apoderándose de todo esto. ¿Ya? Entonces es uno de los cambios que hay. Ya después iré soltando unos artículos que cada uno de ustedes va a ir manejando y le vamos a dar fuerte a esto porque la constitución política es rica en artículos que defiende el derecho del ser humano
derechos que son fundamentales y que hacen parte de la vida social, legislativa, salud, de todo. ¿Bien? Y que desconocemos por falta de interés, porque no es otra cosa. Nosotros ahora apenas creo que conocemos el tema de la tutela. Y pare de contar. Bueno, y otro de los grandes cambios que hizo también el señor Uribe fue el tema de la reforma de la salud. Nosotros, hasta la Constitución del 91, hasta que antes de que llegara este señor, la salud era muy buena. En los centros de salud a todo el mundo entendía. No había que esperar, no había que esperar que el vigilante fuera el que te revisara. Ya no sabíamos que los vigilantes también son enfermeros. Y la salud era muy buena. ¿Por qué? Porque la salud no era un negocio. Entonces, el derecho fundamental a la salud. Todo el mundo tenía su CISB, no tenía su EPS, pero que tenía un buen servicio. ¿Qué hace el señor Uribe? Le dice, suerte con todo el tema de la salud. Vamos a generar EPS, IPS, empresas de salud que generen dinero para así mismo saber cómo van a atender ellos y así mismo ellos se lucren, se beneficien de todo lo que pueda pagar alguien por su seguro, sin importar la calidad. ¿Ya? Hoy las calidades de las GPS son paupérrimas, no sirven para nada. Hoy por hoy la gente prefiere seguir teniendo su sirven a pesar de las demoras y muchas cosas, prefiere sirven. Porque donde uno paga, hasta maltrato le dan a uno. Bien. Entonces eso es un poco el panorama de la constitución política. Hasta ahorita no he hecho gran cosa, solo he dado unos datos así suelticos que van determinando ciertas realidades. Y que de alguna u otra manera nosotros vamos a ir generando. Bien, entonces voy a anexar un video a este video que habla de un contexto, que va a ser la tarea. Prácticamente les voy a dar el chancuco, pero ustedes me van a señalar bajo qué contexto se realizó esta constitución. Espero que el término contexto ya esté claro. Contexto significa el ambiente, el momento, el lugar, la época, hechos en el que pasó tal cosa. Eso es contexto. Bien, estamos viendo, se cuidan, anexar el video para que lo vean.